y Dios le da el trabajo, y Dios le da los negocios, y Dios le da una cosa y otra, pero pasó algo en algún momento. ¿Qué pudo haber pasado? Que dijeron algo que no le gustó. ¿Qué pudo haber pasado? Que de pronto la economía se fue al piso, que lo echaron del trabajo. ¿Qué pudo haber pasado? Que de pronto en una circunstancia, en una situación que usted vivió, se le murió un hijo, se le murió la suegra, se le murió la mamá, se le murió alguien, y entonces ¿qué hace la gente? La gente, en cambio de acercarse a Dios, ¿qué hace la gente? La gente se va, ¿para dónde? Para Egipto. Las dos respuestas que ustedes han dado están bien. El mundo de Egipto. Miren, se fueron para allá. Y así fue Abraham. Entonces dice que en ese momento hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Y cuando estaba a la entrada de Egipto, dijo a su esposa Sarai, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo, aquí coma callada, mija, no se le vaya a ocurrir a decir que usted es mi mujer. Le vamos a decir a la gente que usted es ¿qué? Mi hermana. ¿Y sabe qué pasaba en ese entonces? Ustedes se acuerdan que antes, cuando uno iba a tomar una mujer, uno tenía que llevar una dote. Eso lo practican incluso tribus indígenas. Pero eso era así en los pueblos, ¿no? Se llevaba una dote. ¿Y qué se le daba? ¿A quién se le daba esa dote? Al papá de la novia. O sea, el marido tenía que dar eso. Entonces, este hombre le dice, mire, no vaya a decir que usted es mi mujer. Échele este cuento, dígale que usted es mi hermana. Y supuestamente era la hermana, ¿no? Ahora nosotros podemos decir, ay, no es mi hermana en la fe. Y no estoy mintiendo. ¿Cierto que una vez se usa palabras y frases que dice, yo no estoy mintiendo, yo estoy diciéndolo de otra manera? Y no, sí estaba mintiendo. Entonces sigamos leyendo. Y cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. ¿Cuál era lo que él estaba pensando? A ti te matan y te cogen como esposa a ti. Me matan a mí y te cogen como esposa a ti. Eso era lo que el hombre estaba pensando. Mira, cuando uno piensa como piensa el mundo, ¿no? Sabe que cuando uno tiene problemas, dificultades, circunstancias, ¿cómo termina uno pensando? Como piensa todo el mundo, ¿cierto? Termina uno pensando como piensa todo el mundo, como piensa el común de la gente. Entonces, eso yo, ¿qué importa esto? ¿Cierto? Dice, por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Dice, para que gracias a ti me vaya, ¿qué? Bien. ¿Y qué? Y me dejen con vida. O sea, yo les estaba hablando de la dote y eso. Y es que cuando alguien tomaba la mujer de otro, una persona como esposa, una mujer como esposa, o la tomaba como su concubina, le daba una dote, ¿no? Le daba le daba bienes, le daba siervos, y el que la iba a tomar, cuando ustedes conocen la historia, el que la iba a tomar era el faraón. Por eso es que el faraón después termina dándole ¿qué? Termina dándole ¿qué? Bienes. ¿Y qué más le da? Le da siervos. Tenga en cuenta eso. Lo voy a seguir leyendo que más adelante está. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real y gracias a ella trataron con bien ¿a quién? A Abraham. O sea, comenzaron a darle ¿qué?
regalos por su hermana. Imagínate que yo me vaya con mi esposa y entonces le van a echar mano y yo digo, ay, es mi hermana. Yo saco el machete a ver quién me la va a quitar. ¿Cierto? Dijo el pastor que yo tenía, usted métase con mi esposa y tendrá un pastor león, dijo él. Y dice allí, ¿le dieron qué? ¿Le dieron qué? Le dieron ovejas. Estoy leyendo la versión internacional, el verso 16. Gracias a ella la trataron muy bien a Abraham. ¿Y qué le dieron? Ovejas. ¿Qué más le dieron? Vacas. ¿Qué más le dieron? Esclavos. ¿Qué más le dieron? Esclavas. Mire, le dieron esclavos y esclavas. Hola, mi hermana. Y dice, ¿qué más le dieron? Asnos y asnas y también camellos. ¿Usted cree que el faraón le dio poquito? ¿Usted cree que le dio un camello? ¿O le dio un asno o una oveja? No, le dio muchas. O sea que si ese hombre tenía 2 o 3, que yo no sé si tendría en ese momento, creo que no, terminó dándole, vamos a suponer 500, 200. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob regresó para encontrarse con Esaú? ¿Se acuerda que él preparó presentes y los presentes no eran poquitos, eso eran muchísimos? O sea que si uno se pone bravo con Jacob y Jacob viene a darle una ofrenda, lo enriquece a uno. ¿Por qué razón? Porque se le traía ovejas, vacas, cabros, toda esa cosa. Y mire que este le dio ovejas, le dio asnos. Ahora, ¿por qué se los estaba dando? ¿Por Abraham, que era tan buena gente? ¿Porque Abraham era hijo de Dios? ¿Por qué se los estaba dando? Por Sara. Mire que uno muchas veces lee la Biblia y uno no se da cuenta de lo que está leyendo. Y cuando uno se pone a mirar o de pronto escucha también a otros que Dios les da también revelación, uno puede darse cuenta de este tipo de cosas. Y yo dije, hombre, claro, pues es que no le estaba dando porque era Abraham un tipo que estaba llegando allí pobre. Mire, cuando uno está pobre, cuando uno está llevado, uno no tiene amigos. ¿Usted cuándo tiene amigos? Cuando usted tiene plata. Cuando usted no tiene amigos, a usted no le dan nada. Es más, lo critican. Cuando no tiene plata, lo critican, lo juzgan, lo señalan. Yo, por ejemplo, en el grupo de pastores que tenemos allí hay un hombre que él es muy generoso. Él, por ejemplo, yo he predicado y cuando yo me he bajado del púlpito, él me da una ofrenda. No siempre, pero lo ha hecho. En algún momento, me acuerdo cuando me tuve que ir de urgencia por una operación, él me mandó una ofrenda. De todos ellos, el único que mandó una ofrenda fue él. Ahora, yo no estaba esperando que me la mandaran y no estoy reclamando ni nada de esas cosas. Pero le quiero decir que ese hombre, como tiene recursos, porque en su iglesia tiene muchos empresarios y tiene mucha gente que lo bendice, este hombre, muchos lo siguen porque el hombre les da. Pero yo me he puesto a pensar, ¿qué hay cuando él deje de darles? ¿Será que lo van a seguir igual? Es posible, yo lo seguiré igual. ¿Sí? Porque no quiero estar detrás o con una persona por lo que me pueda dar. Pero yo creo que muchos se van a olvidar. Se van a olvidar. De hecho, mire, ¿ustedes se acuerdan cuántos predicadores nosotros traíamos a la iglesia mensualmente? Por lo menos 2. Cuando no se volvieron a convidar, esa gente no volvió a sonar. No volvió a sonar. ¿Por qué razón? Porque el dinero de alguna manera como que hace amigos, ¿no? De alguna manera esos bienes, cuando usted es generoso, usted hace amigos. Usted dice, ay, nadie se apega a mí. Pues comience a bendecirlos. Comience a ser amigo de ellos. Llámelos. Regáleles un tinto. Deles algo y verá que usted tendrá amigos.
Pero si usted es bien tacaño, o sea que allí el beneficio de Abraham que estaba recibiendo de asnos, de vacas, de esclavos, de esclavas, de ovejas, de camellos, era porque el faraón le tenía echado el ojo ¿a quién? A Sara. No se lo estaban dando porque Abraham estaba lleno de plata. No, él venía pobre porque del lugar que venía había hambre. Y allí donde había hambre, ese hombre no traía nada. Mire, usted mire, por ejemplo, muchos de los que van a otros países a conseguir trabajo, una mejor opción de vida, no llevan nada. ¿Qué es lo que llevan? Una deuda que tuvieron que pagar al que los dejó pasar. Muchos se endeudaron para irse en Estados Unidos y están pagando y pagando y pagando al que los ayudó a pasar por allá por yo no sé dónde. O sea que cuando este hombre venía, este hombre no traía dinero. Este hombre venía sin bienes, sin nada, pero el faraón allí ¿qué hizo? Lo enriqueció. ¿Y por qué lo enriqueció? Porque vio bonita a Sara y dijo, esta hermana de este hombre yo la tomo para mí. Y cuando yo veo eso, yo veo que Abraham incumplió a Dios e incumplió a Sara en algo que se llama fidelidad. Porque el deber de un marido es cuidar a su esposa. El deber de un marido es cuidar su familia, es cuidar sus hijos. Pero él la estaba exponiendo a que la tomaran. Si no es porque Dios se le pone en la mitad y hiere al faraón, porque en el verso 17 dice, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, dice, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Si no es porque Dios viene y lo defiende, ¿qué hubiera pasado con Sara? ¿Ah? ¿Hubiera sido una faraona? ¿Qué hubiera sido? Mire que hay algo que yo hoy siento en este lugar, es un ambiente chévere. No los veo durmiendo ni nada de esas vainas. Eso me parece genial. Mire, esa faraona hubiera sido una faraona, hermano. O de pronto una concubina, porque ese hombre tenía esposa, pero como él tenía la facultad de tomar la que quisiera. Si no es porque Dios lo hiere a él y a su familia, porque es que Dios es fiel, hermano. Aunque Abraham estaba siendo infiel a Dios. Mire, cuando Abraham se unió a Sara, él hizo unos votos a Dios. Y ahí los estaba incumpliendo. Ella no era su hermana, ella era su mujer. Era su mujer. Y él tenía que verla mostrado como su mujer. Mire, yo cuando presento a mi esposa, la presento como mi esposa. Pero no es la hermana Vivi, ni la hermana Street, ni nada de eso. Es mi esposa. Y donde ella no cabe, yo no quepo tampoco. Por ejemplo, a mí me dicen, venga usted, pero venga solo. Le digo, no. Así yo vaya a ir solo, yo digo, no. Ya la embarró haciéndome esa aclaración. ¿Por qué razón? Porque somos uno. Es posible que uno se ponga viejo y ya no tenga las facultades y comiencen a verlo como que ya también les da vergüenza. Pero a mí, por ejemplo, algo que me llama de mi suegra o que me llama la atención, que es buen ejemplo para mi esposa, es que ella nunca ha dejado a su esposo de verlo como su esposo, a pesar de la enfermedad que tiene, a pesar de la situación. Y yo he visto que todavía lo besa. ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Que hay un
pacto de fidelidad. El deber de Abraham era protegerla y lo que hizo fue exponerla. ¿Sí o no? La estaba exponiendo, estaba rompiendo el principio. Y él dijo, voy a decir que es mi hermana, a ver si de pronto Faraón nos bendice. Y entonces mire lo que vino allí, que el Faraón ordenó a sus hombres, verso 20. Bueno, en el verso 18 dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? Mire que lo reconvino un impío. ¿Cuántas veces a nosotros tienen que reconvenirnos uno que ni conoce la palabra? ¿Y qué dijo? Entonces el faraón lo llamó y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Así que yo así que yo la tomé por esposa, dice esta versión. Él ya le había echado mano y le había dado la dote al otro y el otro contento con sus burros, sus vacas, sus camellos, sus siervos y sus siervas. Eso era un idiota, hermano. Perdón que lo diga. ¿Y qué más dijo? Aquí está tu esposa, él se la devuelve. Mira que Dios es tan fiel, hermano, que Dios cambió el corazón del faraón para que la entregara y no el otro de acá con ella. Por lo menos hubiera acostado con ella. Aquí está tu esposa, tómala y vete, le dijo. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsara a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes. En otra versión dice que el faraón no la tocó. ¿Y por qué tomé esta versión? Porque está clarito, hermano. Ahora, ¿por qué el título de la sentencia no es inmediata? O sea, Faraón aparentemente estaba pensando, no, Faraón no, Abraham aparentemente estaba pensando que le había ido bien. ¿Cuánta gente dice, mire, a mí ahora me está yendo bien? Yo no volví por allá y a mí me está yendo bien, tengo mejor trabajo, terminé la universidad, mire el carro que tengo. Miren, miren cómo me ha ido bien, miren la casa donde vivo, miren lo que yo tengo, aparentemente. Ojo, pero apartado de Dios nada podéis hacer. Hermano, yo les he dicho muchas veces aquí, les he contado esta historia 2 y 3 y 4 y 10 veces, como 100. Y yo le he dicho, una vez una hermana vino y me dijo, pastor, quiero irme de la iglesia. Y yo le dije, yo también. Pero tengo un problema. Y dijo, ¿cuál, pastor? Porque ella pensó, cuando yo le dije, yo también, se sintió respaldada. Le dije, pero tengo un problema, que Dios me puso acá. Y me puso acá con 1000, con 10,000 o con 2 o 3. Y yo le voy a predicar la palabra a uno que venga o a 1000 que vengan. ¿Por qué razón? Porque Dios me estableció en este ministerio. Y ahí Dios me ha mostrado pruebas de su fidelidad, porque nunca hemos dejado de pagar, nunca hemos dejado. Mire, ayer llegué y el hermano me hizo de una de las cuentas de los servicios y se pagaron. ¿Por qué? ¿Porque tengo mucha plata? No, porque Dios es fiel. Hace 8 días se pagó el arriendo. ¿Por qué? ¿Porque tengo dinero? No, porque Dios es fiel y Dios ha usado a muchos de ustedes. Amén. O sea, no necesitamos de Faraón. No necesitamos de la ayuda de aquel o de aquella. Necesitamos ser fiel a las promesas que hemos hecho al Señor. Y entonces, de acuerdo al título, Eclesiastés 8:11, nueva versión internacional, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia del delito, oiga, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia del delito, dice, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer ¿qué? Lo malo. O sea, la gente dice, me está yendo bien. La gente dice, hombre, voy bien. Mire, no me pasó nada.
Yo me acosté con la novia y no me pasó nada. Miren, le eché el ojo a esa otra que no es mi mujer, no me pasó nada. Es más, hasta son amigas. Y hay gente que piensa que porque no le pasó nada, todo está bien. Y le quiero decir que no todo está bien, porque aunque la sentencia no sea inmediata, la sentencia un día va a venir. Y yo les voy a mostrar que la sentencia va a venir. Entonces Salomón está diciendo ahí en Eclesiastés, está diciendo, ¿saben por qué estamos dispuestos a hacer lo malo? Porque no hay una sentencia inmediata. Porque no hay una sentencia ¿qué? Inmediata. No es que usted peca y de inmediato le viene la consecuencia. No, no. Usted ahorita puede salir, echarle la abuela a alguien por ahí y no quiere decir que eso no tenga una sentencia. Tan solo que usted va a su casa y almuerza tranquilamente como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué tiene que usted notar en eso? Que para cada ocasión o para cada acción va a haber una sentencia. Va a haber una sentencia. Sea que usted hizo algo bueno o sea que usted hizo algo inadecuado. Pero va a haber una sentencia. Cada vez que tomo una decisión, por pequeña que sea, yo tendré una consecuencia, buena o mala. Dice allí que como la gente piensa que la sentencia no fue ejecutada inmediatamente, entonces no pasó nada, pero sí pasó. Mire, cuando mintió Abraham, pasó. Él mintió. Y él aparentemente dijo, me está yendo bien, mire, vacas, siervos, asnos, camellos, ovejas, vacas. Mi mujer, el faraón, no la tocó, me está yendo bien. Es más, me regreso a mi tierra y me regreso rico. No tenía nada, ahora tengo mucho. Y eso puede hacernos pensar que todo está bien, pero no todo está bien. Yo quiero que esta palabra usted se la grabe en su corazón para que cada vez que vaya a tomar una determinación, usted entienda que eso trae una consecuencia, buena o mala. Mire, hay tantas cosas en la Biblia que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que entender. Tantas cosas. Pero necesitamos comenzar a obedecer. O sea que está escrito que usted tenía algo que hacer y cómo lo hizo. Eso va a estar escrito. En el verso 15 que estábamos leyendo dice, también los oficiales del faraón vinieron y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real, verso 16. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham y le dieron ovejas, vacas, esclavos, ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos. Mire, él mintió. Se ve rico en ese momento. Y él como que dice, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Ustedes se acuerdan de David? David un día se levantó tarde en cambio de estar en la guerra y se puso a mirar así. Y vio allá a la mujer de Urías Eteo que se iba a bañar. En ese momento parece que se bañaban en la terraza, pero el hombre la vio y le pareció bella, linda. La mandó llamar, se acostó con ella, la embarazó. Luego ideó una estrategia para matar a Urías Eteo y la tomó como esposa. Y él dijo, no ha pasado nada. Pero un día el profeta Natán viene y le dice, había un hombre que tenía muchos corderos. Podía tomar todas las que quisiera, pero tomó la de un hombre que tenía solo uno. Y dice que David, que había dicho no había pasado nada, se enfureció y dijo, pues ese hombre debe pagar 4 tantos. Y él le dijo, pues ese hombre eres tú. Sí había pasado. El niño nace. Al cabo de un tiempo de nacido, muere. Porque sí había
pasar. Hermano, usted puede hacer lo que le dé la gana en la vida, pero yo quiero decirle que sí está pasando. Aunque la sentencia no sea de manera inmediata, sí está pasando. Yo puedo hacer lo que me dé la voluntad, pero tendré consecuencias. ¿Aló? ¿Estamos aquí todavía? Dios había prometido que iba a bendecir a Abraham, ¿sí o no? Sí, o sea que él no necesitaba de eso. Él no necesitaba ir donde el faraón para que le diera, porque cuando él estaba en hambre, él tuvo que haberse arrodillado delante de Dios y haberle dicho, Señor, tú dijiste que me darían abundancia. Tú me hablaste de abundancia y aquí no hay nada de abundancia. Así como algunos de ustedes se han arrodillado en ocasiones cuando no tienen nada y le ha dicho, Señor, tú me dijiste, echa el pan sobre las aguas que yo voy a multiplicarlo. Y en cambio de comerse la semilla, vino y la puso en el altar. Yo les he contado a ustedes. Yo un día estaba en un congreso, en un seminario, y allí pidieron una ofrenda y yo tenía el pasaje. Lo con que me iba a ir para la casa. Estaba lejos de la casa. Estaba a cuadras, como por lo menos unas 80 cuadras. Eran las 10, 11 de la noche. Y el Señor puso en mi corazón que lo diera todo. Porque yo tenía el pasaje y tenía otro dinero. En ese tiempo no había SID como ahora. Entonces uno cogía y pagaba el pasaje cuando se subía o cogía un taxi. Y yo cogí todo lo que tenía y lo puse como el Señor me puso en el corazón que lo hiciera. Yo dije, tú vas a hacer un milagro para irme a casa, pero yo doy todo, Señor, voy a creerte. Porque a veces uno escucha y uno piensa que eso son ideas de uno, que son pensamientos de uno. Y resulta que eran pensamientos de Dios. Y yo lo puse en el altar esa noche, le creí al Señor. Habían hecho un llamado para traer una ofrenda mayor al día siguiente. Y yo quería darla, pero yo no tenía dinero. En la casa había, pero poquito. Yo cogí di todo. Cuando salí, había un taxi esperándome para llevarme a casa. Todo lo que yo hago en la vida tiene una consecuencia. ¿Cuál era el taxi? Un hermano que yo había tenido un grupo en la casa de él hace años. Había venido a recoger la mujer que había habido el congreso y había venido ahí esa noche. Mire, Dios había acomodado absolutamente todo para llevarme a mí de regreso a casa, porque Dios sabía lo que iba a pasar esa noche. Ese día me fui mejor que si me no hubiera dado nada, porque donde yo hubiera dado algo, no hubiera dado lo que Dios me dijo, me hubiera tocado en un bus colgado, por ahí en un taxi, o pagando mucho más, no sé cómo. Pero esa noche Dios me llevó en carro hasta la puerta de mi casa y me dejó sin cobrarme un solo centavo. Porque yo llego y me encuentro a ese hombre, se llama Fernando, y le dije, me lo encontré entre la multitud que iba saliendo, 3,000 personas por lo menos. Me encuentro a Fernando allí y lo saludo. Y yo le digo, ¿qué hace por acá? Estaba en el Congreso y él me dice, no, vengo a recoger a mi esposa. E inmediatamente de esas palabras él me dijo, ¿va para su casa? Hombre, ¿para dónde voy a ir yo a la medianoche? Pero el hombre me dice, ¿va para su casa? Como para decirme, ¿lo llevo? Y yo le dije, sí, señor. Dijo, espéreme, lo llevo. Llamó a su esposa. Nos fuimos a casa, me dejó ahí. Al otro día yo fui a comprar algo en un supermercado. En ese supermercado, cuando yo pagué, yo había puesto en mi corazón poner una ofrenda al otro día. Y cuando yo salí del supermercado me encontré un monedero. Yo siempre le había dicho al Señor que si me encontraba un dinero, que no tuviera la manera de devolverlo porque yo lo iba a devolver. Que yo sabría que era mío porque no iba a haber manera de devolverlo. Y yo salgo de allí. Cuando salgo de allí, así iba pasando la puerta,
Cuando pum, veo un monedero. Miré para algún lado a ver si había alguien por ahí que le hubiera caído. No había nadie. Estaba el monedero y yo. Yo me acuerdo que lo recogí. Lo guardé. Y esperé encontrar un teléfono, algún número para devolverlo. No lo había. ¿Sabe cuánto había? El dinero que yo había dado en la ofrenda esa noche. El dinero que yo iba a dar porque había puesto en mi corazón el dar. Y el dinero que yo había pagado en ese supermercado ese día. Si usted sumaba las tres cosas, era exactamente lo que yo había gastado y lo que yo había propuesto en mi corazón dar. O sea que no solamente a causa de haberle hecho caso a Dios, me fui en taxi esa tarde hasta la puerta de mi casa, esa noche, sino al otro día comí de gratis porque el mercado se pagó. Y aparte de eso, cumplí el deseo de mi corazón de llevar la ofrenda. ¿Sabe qué pasó después? Que esa ofrenda Dios la multiplicó muchas veces. ¿Usted no cree que Abraham, estando en esa tierra donde había hambre, donde le hubiera hecho caso a Dios, le hubiera creído al Señor, no hubiera descendido a Egipcio, nunca hubiese pasado lo que pasó? Porque si usted mira de ahí para adelante, pasaron muchas cosas. En Apocalipsis 20, el verso 12 al 15 dice en la en la Reina Valera contemporánea, dice: vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Nosotros sabemos que estamos escritos en el libro de la vida. Dice: los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con él. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Eso está hablando de los tiempos ¿qué? Futuros, de los tiempos venideros. Pero yo quiero que se fije en algo. Y luego la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, y esta muerte segunda. Y dice: todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Me parece que escribí mal la cita, porque ahí dice que también hubo un libro donde estaban anotadas sus obras. O sea que todo lo que usted dice, todo lo que usted hace, toda decisión que usted toma, también está anotada. La mentira de Abraham estaba anotada. Vean, esto que leí, está anotada la salvación, pero también estaban apuntadas allí las obras por las cuales vamos a dar cuentas. Ahora, ¿por qué Dios no hace una sentencia inmediatamente que falló? Lo primero es porque Dios tiene inmensa misericordia. Dicho de otra manera, la misericordia de Dios es nueva cada día. Y como es nueva cada día, Dios dice: este va a mejorar. Mire, ¿no cree que Abraham debió de haber Dios ejecutado una sentencia ahí por mentiroso? Si la Biblia dice que el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. Pero mire que Dios, por su inmensa misericordia, Dios espera, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. ¿Sabe por qué Dios no toma sentencia inmediata? Porque Él es misericordioso. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto les gusta la misericordia de Dios? Lamentaciones 3:22 dice, 3:22 Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Jehová, porque nunca descayeron sus misericordias. Entonces, lo primero de la espera de Dios para no ejecutar sentencia inmediata es por la misericordia de Dios, pero hay algo más, es porque Dios es paciente también.
Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, dice que Él no retarda, pero dice que espera. ¿Cuál es la razón? Así como no retarda la promesa, también espera para que nosotros nos arreglemos. ¿Sabe por qué Dios no ejecuta una sentencia de manera inmediata? Porque Él es paciente. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos les gusta que Dios espere? ¿Sabe por qué no nos han pasado cosas en nuestras vidas? Porque Dios está esperando que hagamos un cambio. Usted dice, ay, pero yo tanto tiempo yo en lo mismo y no ha pasado nada. Y Dios dice, es que estoy esperando que cambies. Es que estoy esperando un cambio. Usted está esperando que Dios vaya a la casa y le toque la puerta o le mande a alguien para que le toque la puerta y le diga, no, hoy les manda este mensaje para que corrija, para que tenga un cambio. En Apocalipsis 2:21, nueva versión internacional, Apocalipsis 2:21, dice, le he dado tiempo. ¿Le qué? Dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quieres hacerlo, le está diciendo allí. Mire, Dios da tiempo. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, no se meta por ahí, usted se sigue metiendo? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, eso no va para ningún lado, no siga ahí? Y usted sigue metiendo la cabeza. Usted sigue diciendo, pero es que yo tengo una palabra. Sí, pero estás equivocado en lo que entendiste con esa palabra. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo? Porque Dios está, ¿qué? Esperando. Pero va a llegar un momento en que Dios dice, ya, paila, ya no espero más. Yo no sé si Dios dirá paila, pero Él va a decir, ya no espero más. Él va a decir, como, ¿cuántas veces usted dijo por ahí con un muchachito que no hacía caso? Dios, me cansé. Y lo coge y lo corrige. ¿Mm? Dios espera y Él es paciente, pero un día va a decir, venga para acá. Me hizo acordar de un señor que me contó que él amenazaba a las hijas, ¿no? Y le decía, si ustedes siguen esa peleadera, las voy a corregir. Y bueno, cualquier cosa así. Y un día las escuchó hablando a las dos chiquitas allá hablan. Papá siempre dice y nos amenaza, pero él no cumple. Y él las estaba escuchando. A la próxima vez que estaban por ahí agarradas, la cogió cada una de una mano y tenga, estoy hablando de hace años, cuando eso no ponían problema. Así Dios hace, como que yo ya le di mucha oportunidad, como que yo ya le dije, como que dice, mire, tanto tiempo y no ha pasado nada. Sí va a pasar, un día va a pasar. Abraham pensó que no iba a pasar, pero era que la sentencia no se ejecuta inmediatamente. Por eso la gente cree que puede seguir pecando. Pero Dios es paciente. Primera Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Por eso Dios, porque muchos dicen, pero Dios, ¿por qué no quita y mata a esa persona que es tan mala? Porque Dios está esperando que Él venga a Él. ¿Por qué no le da un dolor de estómago y se muere? No, porque Dios está esperando. Eso lo quiere usted, pero Dios no. Dios está esperando, Dios es paciente. Él dice, otra. Este parece que no entiende, pero no importa. Como uno con los hijos, ¿usted ha visto fallar a sus hijos? Pero cada vez que usted los ve que necesitan a mamá o a papá, ¿usted qué hace? No, 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 vaya para allá. No, usted los coge y los abraza. Y usted los tiene otra vez ahí. Y pueden haber muchos errores, pero usted los tiene ahí. Y si tiene que meterlos debajo de las enaguas para esconderlo, lo va a esconder. Pero usted lo tiene ahí. Aunque su hijo sea una persona que no cambie. Porque Dios espera. Porque es papá. Amén. Otra razón por qué Dios no ejecuta sentencia inmediata. Porque Dios nos dio libre albedrío, nos dio libertad.
¿Nos dio qué? Libertad. Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios también quiere que yo cambie, no por miedo, sino porque yo creo en el poder de Dios, porque yo creo en que Él es bueno, porque yo creo en su palabra, porque creo que lo que Él está diciendo es verdad. Es como cuando usted va al médico y el doctor le dice, tome esta pastilla, y usted esa pastilla no sabe. Cuando usted se ha tomado una pastilla, ¿usted ha averiguado qué componentes tiene esa pastilla? Mire, cuando nos dijeron la vacuna, ¿qué hacía uno? No, yo no me quiero morir de COVID. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Lo vacuna. ¿Por qué uno vacuna a los niños? ¿Usted sabe los componentes que tienen esas vacunas? No lo sabe. Pero usted dice, yo no quiero que mi hijo tenga polio. Yo no quiero que mi hijo le dé esto, le dé aquello. ¿Cierto? Uno lo quiere sano. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos que cambiar porque Dios nos mete miedo. No, el deseo de Dios es que usted corrija porque usted comienza a aceptar la voluntad de Dios en su vida. La mejor manera de corregirnos es cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mire, un muchacho, por ejemplo, uno lo corrige, pero él muchas veces no está aceptando la voluntad de uno. Él simplemente está haciendo caso porque no quiere un azote o porque no quiere que lo reprendan, ¿cierto? Pero si usted acepta la voluntad de Dios, usted tiene libre albedrío, usted va a cambiar. Deuteronomio 30:19 dice, nueva versión internacional. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, dice el Señor, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y él dice, elige. Él le dice, ¿qué? Elige. Pues la vida, dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios le está diciendo, mire, yo le doy un consejo, elija la vida, pero usted decide si quiere la muerte. ¿Qué decide usted hoy? Solamente usted sabe. Usted de pronto dice, ya no más de esto. Decida. Pero usted está eligiendo la vida o puede estar eligiendo la muerte. Una de las dos. Mire, yo a veces veo, por ejemplo, hogares que son tan disfuncionales, que hay maltrato. Una mañana yo venía a traer a mi esposa el día festivo. Como a las 4 de la mañana yo fui a recoger el carro para traer a mi esposa. Yo tengo que ir a traer el carro de una distancia más o menos lejos de la casa. Y allí había un hombre, cuando yo iba, que iba en cicla, cuando yo iba, había un hombre pegándole a una mujer. Y yo sentí coraje, porque yo pensé en mi hija. Si un día tuviese un esposo, hiciera eso con ella. Y bueno, terminamos ayudándola. Pero la cuestión es que yo estoy seguro que esa mujer vuelve con ese hombre. Que ella vuelve. Y él le va a prometer cosas y un día ese hombre va a volver a pegarle. Y le va a decir cosas y cosas. Porque uno elige. Y Dios le dice, usted tiene la vida y la muerte, elija. Usted tiene la bendición y la maldición, elija. ¿Usted quiere 5 centavos con la bendición de Dios o 5 centavos sin la bendición de Dios? Elija. Esa es una elección nuestra. No es una obligación, es una elección que yo tengo. Todo el mundo le dice, ese muchacho no le sirve. Pero ella termina eligiendo por el muchacho que no le sirve. Y al cabo de un tiempo va a decir, mamá tenía razón. Uno elige. Elija lo bueno o lo malo. Pero usted va a elegir. Eclesiastés 8:11, que ya lo leímos hoy, dice, la leo en la Biblia contemporánea, dice, y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato,
el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. El corazón de los mortales se dispone a seguir actuando ¿cómo? Mal. ¿Por qué? Porque no se corrigió de inmediato, porque no se hizo de inmediato. Mire que cuando uno ve la palabra del Señor, vinieron consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia? ¿Usted se acuerda que llegó un momento en que Lot y Abraham comenzaron a tener problemas? ¿Cuál fue el problema? De que riñeron entre los pastores. Yo dije, ¿en qué momento tuvieron pastores? ¿En qué momento tuvieron animales? Pues los que les dio Faraón. Ahora, seguramente ellos tenían algunos. Pero vamos a suponer que Abraham tenía 30 ovejas, un camello, un burro, una oveja, una vaca. Y este hombre, porque él estaba tomando como mujer a Sara, porque eso es lo que dice la versión que leímos, le dio 200 de cada uno, pues ya el espacio no daba. Entonces eso trajo ¿qué? Rencilla, trajo problema, trajo dificultad. Y lo primero que yo veo allí es que hubo una separación en la familia. Y yo quiero decirle algo, mire, cuando la bendición viene o que le viene a uno, no está siendo preparada o uno no está siendo preparado para ella, eso se le convierte en un problema. Porque a él le vino una serie de cosas que él no estaba preparado, no tenían lugar para todos. Por eso usted ve gente que de pronto adquirió riqueza y se volvió orgulloso, se volvió patán, se volvió grosero, porque no estaba preparado para eso. Porque normalmente lo que no viene de Dios, uno no está preparado. Por eso usted ve gente que se llena de ínfulas y se llena de orgullo. Yo he conocido incluso siervos de Dios que han sido tan prosperados y han sido tan levantados que terminaron separándose, que terminaron adulterando, que terminaron. ¿Por qué? Porque no vino de Dios esa bendición. Vino el producto, por ejemplo, de manipular a la gente para que trajera dinero. Vino como producto de hacer cosas. Yo en estos días estaba viendo que si uno como pastor adultera, que Dios lo guarde a uno, pero si uno adulterara y se arrepiente genuinamente, Dios lo perdona. Pero ¿sabe que tal vez Dios no le perdona a uno? La doctrina. Porque si yo un día pecara, vamos a suponer que Dios nos guarde en un adulterio. Usted sabe que el adulterio es pecado. Pero si a usted le enseñaron una doctrina incorrecta, usted va a caminar en esa doctrina de una manera inadecuada. Y no va a caminar por ahora, va a caminar por toda su vida. Por eso es que se levantaron sectas. Mire, las sectas no salieron de una iglesia por allá rara, no, salieron de una corriente de una iglesia de sana doctrina, de hombres que dijeron que Dios se le había revelado y dañaron a miles y a miles que van para el infierno por una razón, por una doctrina inadecuada. Por eso la bendición que no viene de Dios no trae paz, trae disolución, trae problema, trae maldición. Y mire que allí comenzaron a disputar entre Abraham y Lot. ¿A dónde termina Lot? En Sodoma y Gomorra. ¿Dónde terminó? Su mujer es convertida en una estatua y sus hijas acostándose con él. Porque una dijo, emborrachemos a papá para que tengamos descendencia. Y al otro día hicieron con la otra igual y tuvieron descendencia. Que hasta el día de hoy son pueblos de maldición para el pueblo de Israel. ¿De dónde vino todo eso? De una aparente bendición. Uy, es que Dios me está dando tanto. Pero sí, ¿cómo está viniendo eso?
de una mala decisión. Es que esa era la mujer que yo necesitaba. No, la que usted necesitaba es la que tiene hoy. La con que usted se comprometió en un altar. Que adulteró uno de los dos, dice la Biblia, sepárense, porque si no usted entra en adulterio. No, pero es que yo soy su esposo o su esposa. No, señor, en el momento que hubo un adulterio, eso se cortó. Eso es doctrina. Y usted me va a decir, pastor, ¿usted por qué nunca me dijo? Pues se lo estoy diciendo. Mire, yo he visto tanta mala doctrina hoy en día que la gente está corriendo a llenar sus bolsillos y nada más. Pero la bendición que no viene o las cosas que no vienen con la bendición de Dios no traen bienestar, traen dificultad. Trajo problemas. Miren, lo primero es que terminan separando. Y miren dónde terminó Lot. Terminaron separándose. Dice que después Dios había dicho a Abraham, te voy a dar descendencia. Pero usted mira a Sara, era una mujer que no podía embarazarse, que ya no tenía el periodo menstrual. Era vieja. Esa mujer ni ganas le daban. ¿Sí o no? Mire, hermano. Pero entonces se le ocurre otra idea a Sara. Es que tome a su sierva. Pregunto, cuando Abraham bajó a Egipto, ¿tenía siervas? Entonces, ¿de dónde salió esa sierva? De las que le dio Faraón. Una aparente bendición que no era bendición. Porque si Sara y Abraham no hubiesen tenido siervas, no Abraham se hubiera acostado con una sierva porque no la tenían. ¿De dónde la trajeron? De Egipto. Agar era una egipcia. Acuérdense que yo les dije que a este hombre les había dado vacas, les había dado asnos, les había dado ¿qué? Ovejas, les había dado camellos, pero también les había dado siervos y siervas. ¿De dónde salió esa Agar? Pues de una sierva de esas. ¿Cómo, de dónde tenían que buscar esposa los israelitas? De su descendencia. Ahora usted me dice, pastor, pero en ese tiempo eran las concubinas eran aceptadas. Pero mire, fue una sierva que nunca debió estar en esa casa, porque nunca debieron haber ido a Egipto y nunca debieron haber mentido, porque si ellos van a Egipto pero no mienten, nunca les hubieran dado siervas y nunca se hubiera peleado Lot ni Abraham por las riquezas. ¿Ah? Todo salió de la mentira. La sentencia no se ejecuta inmediatamente, pero hay un resultado de la mentira. Hay un resultado. Es posible que usted tenga todo hoy y hasta se muera rico, pero un día hay sentencia. Le aseguro que la va a haber. Usted puede seguir viviendo como le parezca, pero un día va a haber sentencia. Un día lo va a haber. Y eso siempre va a traer dolor. Nace Ismael de esa unión. De Ismael, ¿de dónde? De Ismael es toda la descendencia de los que han peleado con Israel toda la vida, hasta el día de hoy. De la gente que hoy en día incluso odia a Dios. Hay países en la tierra donde un niño nace y el deseo de ese niño no es tener un carro, una casa, es poder matar a un israelita. Ese es el deseo de él, porque en eso lo forman.
Vienen pleitos, vienen contiendas, viene el hacer daño a la fidelidad que tenía que tener el uno al otro. ¿Dios les había dicho que les iba a dar riquezas? Sí. ¿Será que Dios miente? ¿Dios les había dicho que iban a tener descendencia? Sí. Mire, yo le digo a mi hermano, mi hermana en este día, Dios a usted le ha hablado y Dios le ha dicho cosas claritas en lo cual usted no tiene que mover ni un dedo. Porque el día que Dios determine cumplirle, Dios lo va a cumplir. Pero usted no tiene que estarle ayudando. Si Dios le dijo que Dios va a corregir a ese hombre, esa mujer, que Dios la va a corregir, quédese quietico, quietica. No haga absolutamente nada. No secunda ante los deseos del otro. ¿Por qué razón? Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Si Dios un día usted está seguro que Dios le dijo que de esa enfermedad se va a levantar, usted se va a levantar. Usted no necesita ir a un brujo, usted no necesita llevar a nadie para que le imponga manos, usted no necesita nada de eso, porque Dios lo va a hacer. Si Dios le dijo que le va a dar comida en abundancia, usted va a comer comida en abundancia, aunque hoy solamente coma embrión de pollo, de gallina, con cereal. Traducido es ¿qué? Arroz con huevo. Mire, hermano, tal vez hoy usted no tenga los zapatos que quiere ponerse, pero Dios le dijo que iba a vestir con elegancia y usted está seguro de eso, viene el día. Pero usted no tiene que correr a Egipto. Usted no tiene que correr a Egipto. Ay, que usted sabe que hay una bodega por ahí donde venden ilegal y los zapatos valen a 5,000 y entonces yo me voy a comprar 10 pares. No, señor, Dios le dijo que le iba a dar, pero con legalidad. Amén. Oí un testimonio de un pastor. Él se llama Rudy Gracia. Le aconsejo que lo escuchen. Él es un hombre de Dios. Donde él un día le dijo, fue por allá a predicar en yo no sé qué lugar. Y dice que un hombre vino y le trajo una ofrenda grande. Pero él no sintió recibirla. Y él le dijo al pastor, pastor, este hombre que está allá me ofreció una ofrenda grande, pero yo no me siento bien recibiéndola. No siento que debo recibirla. Y le dijo, ese hombre que está allá es el capo más fuerte que hay en esta región. ¿Y sabe por qué Dios le puso eso? Porque no era un dinero bien habido. Si aquí un día viene alguien y me dice, pastor, yo trabajo en una taberna y le traigo mis diezmos, yo le digo, lléveselos. Pero es un trabajo. Sí, pero es un trabajo que no le agrada a Dios. Si aquí viene alguien y me dice, traigo estos miles de millones, que me los gané en el baloto, en la lotería, en lo que lléveselos. Porque usted no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Así cada mes tenga que esperar un momento para recoger lo que tengo que recoger. Y tal vez yo diga, hombre, si lo hubiera recibido. Yo trabajaba en un colegio y un día había hablando con la pastora, dijo, si aquí viniera, en ese tiempo estaban muy famosos los duros que hubo en una época en el 90 y tanto. Dijo, si aquí viniera uno de ellos y nos trajera una ofrenda, yo sí la recibiría porque tenemos mucha necesidad. Y yo que no era un creyente, yo dije, ¿cómo así? Mira, hermano, otra cosa es que vengan y la pongan y yo nunca me entere de dónde vino. El altar la va a santificar, pero si yo sé, no debo recibirla. Es como si yo me encuentro una billetera en la calle, está llena de dinero, yo no tengo un peso en mi vida, pero esa billetera yo tengo la manera de devolverla.
porque ahí hay un carné, ahí hay algo que me dice quién es el dueño. Yo tengo que devolverla. Hay gente que dice, no, yo la cojo así con cuidado, saco los billetes, ni miro quién es, boto la billetera y me guardo los billetes. Olvídelo, hermano. Usted no puede descender a Egipto y decir que Sara es su hermana. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Hubo un rompimiento en la familia. Hubo un rompimiento en el matrimonio. Porque ¿cómo se iba a acostar con otra que no era su mujer? Y hubo un rompimiento en su descendencia. Porque la descendencia que Dios le había prometido a Abraham era a través de Isaac, no era a través de Ismael. Aunque Dios en su misericordia de Ismael hizo grandes naciones. Él miente allí en el capítulo 12. Pero cuando usted va al capítulo 15, Dios le dijo a Abraham, hay más. Tus descendientes van a ser esclavos en Egipto. Mira hasta dónde llegó la cosa. ¿Se acuerda que le dijo que José iba a ir a Egipto? Allí iban a ir todos por causa de la hambruna y luego iban a volver allí en Egipto, iban a ser esclavos. ¿Qué pasó por 400 y tantos años con el pueblo de Israel? Fueron esclavos por una mentira que aparentemente era una mentira piadosa. ¿Usted se acuerda de eso que nosotros decíamos? Es que eso es una mentirita piadosa. Era mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Hermano, yo no puedo provocar cambios mintiendo. Yo no puedo provocar cambios haciendo lo que bien me parece. En el libro de Romanos 12:1-3, versión Biblia contemporánea, dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire, esa es la manera como tenemos que presentarnos. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que Dios dice? Que debemos tomar una decisión cada día, es de vivir a la manera de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que pongan los principios en orden. Primero, Dios en su vida. Primero Dios en su vida. Que cuiden su familia. Y cuando yo hablo de cuidar la familia, el primero que debo cuidar es el cónyuge. Porque ese es el orden que Dios me dio. Que después de todo eso, debo cuidar a mis hijos. Después de cuidar al cónyuge. Y que después de eso, debo cuidar la misión que Dios me ha dado para mí en esta tierra. ¿Usted sabe para qué Dios lo trajo en esta tierra? Porque tenemos una misión específica. Uno cuando ve a Abraham y dicen, Abraham, padre de la fe. Sí, fue el padre de la fe. Pero mire cuántas cosas no hubieran ocurrido si este hombre no hubiera mentido ese día. Colóquese de pie. Diga conmigo en este día, hoy tomo la decisión radical de vivir como hijo de Dios, de obedecer y hacer las cosas a su manera y depender de Él en todo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Hoy coloco mi vida en tus manos, bendito Dios. Hoy coloco mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Hoy coloco cada vida, Señor, que está en este tiempo, en este lugar y también conectado, bendito Dios. Oro para que el poder de Dios se manifieste en cada vida y ayúdanos a hacer tu voluntad y hablar la verdad todo el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén
y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, que tengan la mejor semana. Viva la palabra, aplique la palabra, porque vienen tiempos mejores para cada uno de nosotros.